en esta hermosa mañana a la predicación que Dios ha puesto en el corazón del siervo para compartir con ustedes, y es algo que personalmente Dios ha hablado a mi vida. Entonces, espero que pueda ser de mucha bendición y sé que Dios puede usarlo de diferentes maneras. Dios conoce, eso es lo hermoso de Dios, hermano. Miren, Dios sabe a la perfección la situación específica de todos nosotros. Amén, hermanos. Y Él sabe también qué es lo mejor para nosotros. Amén. Y yo creo que teniendo eso en mente, siempre una predicación, a mí me puede hablar de una manera, pero a ustedes les puede hablar en otra manera, hermano. Eso es el poder de Dios, el Espíritu Santo que habla a los corazones. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios hable a tu vida esta mañana? Levante la mano. Amén. Entonces vamos a orar ahora y que tú puedas pedirle a Dios que use su palabra y pueda usar el Espíritu Santo y hablar a nuestro corazón. Amén, hermano. Vamos a orar ahora para que Dios guíe la predicación. Señor, te pido en este momento, Señor, que puedas usar, Señor, tu palabra y puedas usar a su siervo para tener claro la predicación y la idea, la verdad espiritual, Señor. Te ruego que tengas misericordia. Nosotros queremos, Señor, ser hablados por ti, Señor. Queremos analizar qué es lo que tú quieres, Señor, hablarnos en esta mañana. Y también, Señor, si es algo, Padre, que quizás estamos luchando, ayúdanos, Señor. Ayúdanos de misericordia de nosotros, Señor, porque quizás no hemos estado haciendo tu voluntad, Señor, y te queremos pedir perdón y salir animados, Señor, de tu casa esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero hablar de qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer cuando nos suceden cosas difíciles, cosas malas noticias, accidentes, problemas, dificultades? ¿Qué hacer, hermanos? Y yo creo que Dios ha sido claro en su palabra, hermanos, que cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Él dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero después dijo, confiad, ¿sí? Yo he vencido al mundo. Y luego Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero hermanos, qué interesante que muchas veces nos han sucedido y nos van a suceder cosas difíciles en nuestra vida y muchas veces no sabemos qué hacer o cómo reaccionar. Yo creo que Dios en su palabra ha dejado principios en los cuales nosotros podemos ponerlo en práctica en medio de una situación muy difícil, y yo creo que Dios nos va a ayudar. Así como recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos cruzando de un lugar a otro en un barquito, y Él se metió a dormir un rato abajo y de repente la tempestad, el mar, todo se empezó a poner bien feo y parecía que todos iban a morir, ¿verdad? Y después vino Jesús y calmó toda la circunstancia que estaba pasando ahí, hermanos. Y hermanos, a veces pienso yo, y he escuchado diferentes predicaciones acerca de eso, de que los discípulos sabían que Jesús estaba ahí con ellos, hermanos. El mismo que ya había alimentado a 5.000 personas, había sanado, había hecho muchísimos milagros. Pero aún así ellos no sabían qué hacer, ¿no es cierto? Y qué impresionante, hermanos, que Jesús les dijo, ¿por qué son de poca fe? Yo estoy aquí con ustedes. Y vino y calmó la situación. Entonces hay ciertos principios, hermanos, en su palabra que nos van a ayudar a nosotros a qué hacer cuando vengan situaciones difíciles y no sabemos qué hacer y no sabemos cómo reaccionar. Yo creo que hoy en su palabra podemos aprender unos principios bíblicos, hermanos. Hermanos, en esta mañana quiero hablarte de eso. Hermanos, ¿sabe que realmente hoy en día no estamos sufriendo persecución como quizás en los tiempos de los apóstoles sufrían cierta persecución por simplemente declarar que creían en Jesús? Si bien por ahí nos pueden menospreciar, nos pueden quizás decir algo, mirar mal, pero no hay tal persecución como estos creyentes sufrían, hermanos, ¿sí? Pero hay situaciones difíciles que van a venir en nuestra vida, hermanos. ¿Y cómo respondemos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? Vamos a ver, hermanos, en esta mañana, en el libro de Job, si me acompaña, en el libro de Job, en el capítulo 1, hermanos. Y quiero decir estas ideas antes de ir a los principios. Dios permite alguna tragedia, algo difícil en la vida de una persona que no conoce a Dios con el fin de atraerlo a Dios. Dios va a usar una situación difícil en una persona que no conoce a Dios justamente para atraerlo al Evangelio. ¿Cuántos de nosotros en una situación difícil recurrimos a Dios y fuimos salvos, hermano? Hay muchos testimonios de esa manera. Se sufrió un accidente, un familiar falleció de una manera trágica y buscaron de Dios y luego Dios le dio la salvación. Entonces Dios permite tragedias o aflicciones en la vida de la persona para atraerlo a Cristo. Ahora, en cuanto a un creyente, un hijo de Dios,
hay muchas razones por las cuales Dios puede permitir una situación difícil. Bien, pero déjame decirte algo, no es nuestra responsabilidad exigirle a Dios, ya, yo quiero saber por qué me pasó eso. Muchas veces Dios nos puede responder, como muchas veces Dios quizás no nos va a decir. Y hermanos, lo importante es cómo nosotros vamos a reaccionar y recibir lo que Dios permite que pasemos. Eso es lo importante de la enseñanza. Y acompáñenme entonces acá a Job 1, dice en el versículo 1, Job 1:1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, hermanos, estamos viendo a una persona que era de ejemplo en todos los sentidos. Yo creo que lo interesante de esta historia es que luego en el versículo, acompáñame al versículo 1:8, dice, y Jehová dijo a Satanás, note eso, Dios fue quien describió a Job. Muchas veces nosotros tenemos una muy buena impresión de nosotros mismos. Yo estoy bien delante de Dios, a nuestro parecer. Pero la descripción fue de Dios de Job. Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado? ¿Se dan cuenta, hermano? Dios dijo eso de Job. Yo sé que Dios no puede decir eso de mí, o sea, claramente no puede decir eso de mí. Entonces, Dios permitió la tragedia que va a venir a un verdadero y de ejemplar Job. Un verdadero creyente que era no solamente de ejemplo para otros, sino que Dios estaba contento con él. ¿Se dan cuenta? Él como que lo presumía a Job, che, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Orgulloso de su hijo. Y aún así Dios va a permitir una tragedia en la vida de Job. Entonces, déjame decir lo siguiente, situaciones difíciles suceden a hijos de Dios. Y hermano, va a venir. Dios dijo, en el mundo, en nuestra vida cotidiana, va a venir aflicción. Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que Job tenía. En el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, lo primero, o una de las circunstancias en la cual Dios va a permitir en nuestra vida es lo económico. Dios quiere saber cuán fieles somos a Él, aún cuando la situación no es la mejor. Amén, hermanos. Dios quiere probar nuestras vidas. Y acá Job, en el versículo 3 y 4, escribe que Job era alguien rico, alguien con dinero, alguien con posesión. Y Dios le permitió a Satanás, quitarle todo lo que tiene, no hay ningún problema. Satanás dijo, yo estoy seguro que yo le quito eso a Job y Job se va a volver en contra tuya. Vemos que no solamente Satanás le quitó todo, sino que literalmente no le quitó todo lo económico, sino le quitó todo, sus hijos, sus posesiones, sus ovejas, todo, de un solo día, en un solo día. Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermanos, a Job le sucedió robo, desastre natural, tragedia, muerte de familiares, todo en un solo momento. En un solo momento. Y hermano, déjame decirte algo, Dios puede permitir eso en nuestra vida. Como puede permitir quizás una aflicción pequeña. Pero de vuelta, hermanos, Dios está más preocupado en cómo nosotros vamos a reaccionar en las pequeñas como en las más trágicas. Amén, hermanos. Y mira lo que hizo Job en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo,
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo creo que lo más impactante de lo que le pasó a Job fue cómo él respondió. Si yo solamente me pusiera a pensar, si algo similar nomás me pasara a mí, yo no tengo idea, hermano, cómo yo reaccionaría. Por eso le pido tanto a Dios, en todo momento, Señor, si en algún momento tú permites algo fuerte pase en mi vida, ayúdame a reaccionar bien. Porque a veces, hermanos, no nos vamos a dar ni cuenta cuando Dios va a empezar a subir un poco el calor al horno, y Él quiere ver cómo nosotros vamos a reaccionar. Déjame decirte esto, hermano, en esta mañana. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. No hay nada que a Él se le escape de la mano, de su plan divino. Dios siempre tiene todo bajo control. Y hermano, déjame decirte otra cosa. Dios no está en el tiempo como nosotros. Dios ve todo desde atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Nosotros no podemos ver todo el panorama. Justamente por eso es importante cómo nosotros reaccionamos, porque cuando nos suceden cosas difíciles, hay un propósito mayor, más grande, que no, hermano, a veces nosotros creemos que la vida o el mundo está rodeada en las cuatro paredes donde vivimos, solamente mi esposa, mi hijo, mi primo, mi mamá, y nadie más, hermano. No es así. Dios quiere usar nuestras situaciones para bendecir a muchas personas. Dios está en control. Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Él conoce todo de nosotros. Aun cuando nosotros no entendemos, Él ya entiende todo y Él ya sabe todo. Y eso tenemos que tener presente en nuestra vida. Todo sucede por una razón. No hay accidentes con Dios. Ahora Job, hermano, es comprensible la actitud de Job de no poder entender por qué le sucedió eso. Sí, miren, él era de ejemplo, era un hombre temeroso de Dios y le vino semejante tragedia, hermano. Se podría decir que nosotros podríamos decir, es injusto, pero aprendemos que a un creyente como Job, Dios permite eso, pero con un propósito mayor, hermano. Y Job en ese momento no lo entendía, pero ¿qué fue lo importante? ¿Cómo reaccionó Job? ¿Cómo afrontó la situación Job? Y eso es lo que yo te quiero animar en esta mañana. ¿Qué hacer cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida? Número uno, siempre, pero siempre, hermanos, debemos examinarnos. Hermanos, somos pecadores. Y muchas veces nosotros nos pasa algo y, hermanos, ya sabemos, es por ese pecado que nosotros estamos cometiendo. Hermanos, nosotros vivimos con pecado, su culpa. Y muchas veces vienen situaciones difíciles por nuestra culpa. Entonces, número uno, ¿qué hacer? Primero que nada, debemos sentarnos y examinarnos. Es más, esta actitud debe ser todos los días, hermanos. A veces nosotros sabemos que cosas difíciles nos pasan por ese pecado que yo cometí. Y debemos pedir perdón a Dios. Porque a veces también Dios quiere enseñarnos cosas pequeñas, hermanos. A veces Dios no solamente quiere hacer algo tremendo con nuestra vida, simplemente quiere que aprendas a tener más paciencia. Algo pequeño. Pero ¿cómo voy a saber, hermanos? ¿Cómo voy a reaccionar? Debo sentarme y examinarme. Hacer un chequeo de mi vida. ¿Cómo vengo yo delante de Dios? ¿He sido alguien temeroso de Dios? ¿Me he apartado del pecado? O por el contrario, tengo un pecado oculto que yo sé exactamente por lo cual me vino esta situación. Acompáñeme a Salmo 139 y veamos la actitud de David. Salmo 139, versículo 23, por favor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, eres pecador, hermano, hermana. Somos pecadores, cometemos errores. Y muchas veces vamos con simplemente examinarnos, Señor, perdón, yo cometí este error. Señor, te pido perdón, yo he estado haciendo esto mal. Señor, y el Señor con el Espíritu Santo nos habla. Ahí está el problema. Eso tienes que cambiar. Te estoy tratando de llamar la atención en este error. Hermanos, qué importante es examinarnos. Y realmente no es examinarnos a nosotros, sino dejar que Dios nos vea nuestro corazón. Hermano, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón fácilmente nos engaña. Y jamás debemos guiarnos por nuestro corazón. Míralo a Job, hermano, en el capítulo 13, versículo 23. Y Job tuvo una discusión fuerte con sus 3 amigos, pero
porque ellos decían, Job, tú pecaste, Job, arrepiéntete, Job, por eso te vino, Job, todo esto. Job decía, yo creo que me he examinado y no entiendo por qué me vino. En el versículo 23, por favor, 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hermano, en el caso de Job, no le vino por un pecado que él le tenía oculto o un error que él estaba teniendo. Dios estaba orgulloso de él. Pero Job, aún así, Señor, ayúdame a entender si hay algo en mi vida que está mal. Que quizás fue la razón por la cual vino esta situación difícil. Número 1, debemos examinarnos. Si hay algún pecado, hermano, si hay algún error, algo que Dios de hace rato que nos está llamando la atención, que debemos cambiar, te pido, te imploro, hermanos, debes confesarlo, debes apartarte, debes tomar acción en esa situación. Porque mira, que Dios te haya mandado esta situación por algo que está en tu vida, algo malo que hay en tu vida, dale gracias a Dios porque es la misericordia de Dios llamándote la atención una vez más. ¿Qué hacer cuando vienen situaciones difíciles, mis hermanos? Examinarnos. Número 2, debemos agarrarnos firmes de las promesas de Dios. Hermanos, Dios ha prometido muchas cosas en su palabra. Y si nosotros entendiéramos y lo agarraríamos para nosotros esas promesas y viviéramos por fe, como dice la Biblia, entonces sería totalmente diferente cómo nosotros afrontamos estas situaciones difíciles, mis hermanos. Si ya nos hemos examinado y realmente no estamos en rebeldía abiertamente delante de Dios y todavía no entendemos por qué vino esta situación, agárrate de sus promesas. Agárrate de sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido el Espíritu Santo que está con nosotros viviendo, que nos acompaña todos los días, pero que muchas veces lo ignoramos. No estamos en comunión con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere mostrarnos, quiere dirigirnos, quiere alumbrar el camino, pero muchas veces no nos agarramos de las promesas de Dios. Hermanos, Él ha prometido que Él no va a dejar que nosotros pasemos por una situación que nosotros no podamos soportar. Él es tan bueno, hermanos. No digas, esta situación me está sobrepasando. No, es que Dios quiere que te agarres de sus promesas. Entonces, hermanos, número 2, agarrarse de sus promesas. Acompáñame a Job 23, en el versículo 10. Job 23 y el versículo 10. Dice Job, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Aunque Job todavía no entendía, Job se había examinado y él decía, yo no estoy en rebeldía, yo he estado en comunión con Dios. Señor, no entiendo aún por qué me ha sucedido todo esto. Pero Señor, yo sé que tú me estás probando seguramente. Y tú conoces mi camino. Y esta prueba simplemente va a hacer que yo sea un mejor creyente, que sea un mejor esposo, que sea una mejor madre, un mejor joven o hijo. Me probará y saldré como oro. Dios siempre va a usar estas situaciones difíciles para empujarnos a confiar en Dios y por lo tanto a madurar en el camino del Señor. Agarrémonos de sus promesas. Es muy importante, hermanos, memorizar textos bíblicos porque cuando estamos en un momento difícil, el Espíritu Santo de Dios pone una promesa, pone un versículo en nuestro corazón y nos podemos agarrar firmes. Y no importa, puede estar soplando el viento que de aquí para allá, pero nosotros estamos firmes en las promesas de Dios. Hermanos, por eso cuando ya no hay explicación humana con respecto a lo que nos está sucediendo, ahí es donde debemos agarrar sus promesas. Ya nos hemos examinado, ya hemos pedido perdón y viene una situación difícil, simplemente Dios quiere probarte. Simplemente Dios quiere sacar lo mejor de ti. Quiere que madures en el camino del Señor. Pero tienes que agarrarte de sus promesas. Job, aquí, sus hijos murieron. Perdió su trabajo, perdió todo lo que él había logrado económicamente. Perdió su reputación. Gente pensaba que él tenía un pecado oculto. Perdió el respeto de la gente, pero él no perdió. No se soltó de las promesas de Dios. Por eso este versículo dice, me probará y saldré como oro. Él prometió en su palabra jamás dejarnos caídos. Sí prometió levantarnos siempre. Pero si no te agarras de sus promesas, siempre tú tienes que tomar la iniciativa. Voy hacia Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, siempre Dios nos va a permitir algo en nuestra vida para nuestro bien. Simplemente que nosotros a veces queremos la respuesta ya, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Y por qué me pasa a mí esto? No, hermanos. ¿Es para qué? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda de esta situación? Y Dios a veces nos dice, quiero que tengas más fe en mí. O quiero que mejores en esta área de tu vida. A veces simplemente Dios quiere llamarnos la atención. Pero quiere que nos agarremos de sus promesas. ¿Qué hacer cuando vienen situaciones difíciles, hermanos? Examinarnos. ¿Qué hacer? Agarrarnos de sus promesas. Él ha prometido, hay 365 veces en su palabra que su palabra dice, confía en mí. Y justamente tenemos 365 días al año. Número 3, ¿qué hacer cuando vienen situaciones difíciles? Número 3, confiar en Dios, no dudar de Él y seguir haciendo lo que hemos aprendido. Hermano, me encuentro con muchos creyentes que vienen la prueba y dejan. Y todo lo que habían aprendido, toda esa enseñanza que habían aprendido, quedó ahí atrás. Mi hermano querido, si te viene una situación difícil, confía en Dios, no dudes de Él y continúa con lo que has aprendido. No lo dejes por ningún motivo. Si aprendiste a levantarte los domingos, a ir a la iglesia a congregar, por más que estés pasando una situación difícil, sigue confiando en Dios, sigue viniendo a las reuniones. Hermanos, hay algo que me llama la atención de Job. Si volvemos un momento a Job, hermanos, volvamos a Job en el capítulo 2, hermanos, ahí. Qué interesante esto, mire, Job, ya Dios había permitido que le pase todo eso y Job no pecó, hermanos. Y vino Satanás y le dijo, mira, toca su cuerpo, toca su cuerpo y su salud y ve si no te va a dejar, si no te va a negar. Y Dios le dijo, sí, yo te permito, hazlo. Y tuvo una enfermedad, Job, en el capítulo 2, versículo 6, lean ahí conmigo, Job 2, 6, dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Wow, qué tremendo Job, qué tremendo ejemplo para nosotros. Porque aún Job no sabía la conversación que Dios había tenido con Satanás. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿no? Hay cosas que se nos escapan. Por eso Dios quiere que confiemos en Él. Nosotros queremos las respuestas. Señor, ¿por qué me pasó esto? Job, mira lo que dice acá, su esposa, en el versículo 9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué triste, hermanos. Ni siquiera a ella le había llegado esa enfermedad. Y ella dejó, soltó las promesas de Dios. No, ella estuvo todo el tiempo. ¿Por qué? Ella quería saber respuestas. Muchas veces Dios no da la respuesta instantáneamente. ¿Y vamos a dudar de Dios? ¿Vamos a dejar lo que hemos aprendido de Dios? Solamente porque vino una situación y no sabemos por qué. Mira lo que dice en el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La manera en que reaccionó Job es de ejemplo para nosotros. Porque él en ningún momento insinuó que Dios era el culpable o Dios era malo o cambió su perspectiva de Dios porque solamente algo malo le había venido a su vida. Y esa es la manera que nosotros debemos reaccionar. Esa confianza, no, si Dios me permitió pasar por esta situación, hay un propósito más grande, hay algo hermoso va a salir de esta situación. Hermano, tengo muchas historias que contar, ya estamos con el tiempo, pero hay cantidades de creyentes que han pasado por una y miles de situaciones y atravesaron esa situación y pueden mirar para atrás y pueden sacar muchísimas enseñanzas, pueden animar a una persona porque ellos atravesaron la prueba sin echarle la culpa a Dios, sin desconfiar de Dios. Simplemente fueron agradecidos por la prueba. Hermano, no dejes de leer su palabra, por más que la situación está difícil. No dejes de obedecer a su palabra. No dejes tus convicciones. Si algo era malo, sigue siendo malo. Si algo es incorrecto, sigue siendo incorrecto. Por más que la situación alrededor nuestro no es la mejor. Confía, hermano, confía en Dios. La situación a veces puede ser difícil, pero muchas veces Dios tiene un propósito más grande. Hermanos, déjame decirte algo también. Dios siempre, de una u otra manera, se va a glorificar, aún en los momentos más malos en nuestros ojos. Dios se va a glorificar. Y nosotros podemos ser aquel creyente que sale de la prueba con un gozo, a compartir con otros
y Dios ha sido fiel. Y por último, ¿qué debemos hacer? Debemos dar gracias a Dios. Hermanos, debemos dar gracias a Dios por las cosas que no tenemos. Debemos dar gracias a Dios por las situaciones difíciles que nos vienen, porque Él siempre tiene un propósito más grande. Y es la actitud que Él está buscando de nosotros. Cuando Job ya había acabado sus razones y tratar de, en cierta manera, razonar con Dios, Señor, ¿por qué me está pasando? Dios no le iba a dar ninguna respuesta. Y porque Dios quería que así fuera. Y Job, en un momento de total desánimo, no había pecado con Dios, pero se estaba soltando, de a poquito se le iba yendo la fuerza ya, porque él quería saber por qué, y Dios no le iba a dar un por qué. Pero si me acompañas, Job capítulo 38, versículo 1, por favor. Ya Job había acabado sus razones, y dice que Jehová le respondió a Job a través de un torbellino. Y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te voy a preguntar y tú me contestarás. Yo no quiero eso. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que está sucediendo ahí? Dios le dice, ¿vos querés saber por qué? Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas primero. Tú me las vas a responder y después yo te voy a contestar por qué yo hago lo que hago. Hermanos, ¿saben las preguntas que le hizo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, hermano? ¿Qué iba a responder Job, hermanos? Hermanos, nosotros no somos nada. Somos polvo. No tenemos el derecho de preguntarle a Dios por qué y cuestionarle a Dios. No tenemos derecho. Pero Job estaba tratando de razonar con Dios y dije, bueno, yo te voy a responder primero, pero tú respóndeme esto primero. Y hermanos, tuvo el 39, el 40, el 41 haciéndole pregunta tras pregunta. En otras palabras, Job quedó humillado. Dios humilló a Job y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Número y último punto, Dios quiere que nos humillemos delante de Dios. Hermano, nuestro orgullo es tremendo, hermano. Nuestra soberbia, nos creemos que somos algo, nos creemos que sabemos, no sabemos nada, hermano. Y Dios cada vez permite cosas en nuestra vida para que nos humillemos delante de Dios, para que agachemos, como dice su palabra, la cerviz. Algunos están duros de cerviz, están duros, hermanos, por el orgullo, por la soberbia. Y hermanos, Dios humilló a Job a más no poder con preguntas y lo humilló con amor, hermanos, ¿sí? Ustedes léalo después. Es interesante cómo Dios no solo se puede sentir el amor ahí en las preguntas que Dios le hacía a Job. Y miren el capítulo 42, que Job, ya después de que estaba en el suelo, delante de Dios, humillado, responde lo siguiente: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Escuche, ¿recuerda esa pregunta que Dios hizo? ¿Quién es? Y él respondió, yo era disculpe la palabra, el tonto. Yo era el tonto. Yo era el que trataba de cuestionar a Dios. Dice ahí, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosa maravillosa, demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Dios quiere que vayamos a ese lugar, hermanos, siempre que hay una situación que te sobrepase, que ya no está bajo tu control, y Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que vayamos a pedir su ayuda. Señor, quizá yo tengo conocimiento, pero me humillo delante de ti. ¿Cómo tengo que hacer en esta situación? Dame esa sabiduría. Ayúdame a no ser orgulloso, ni soberbio, ni pensar que yo sé hacer todo, yo voy a solucionar todo. Y especialmente los hombres, hermanos. Los hombres somos así, de ser autosuficientes, y yo voy a solucionarlo. Dios quiere que nos humillemos. No hay nada de malo, hermanos, arrodillarnos delante de Dios. Eso nos hace bien, hermano. Nos hace bien porque se nos sube el orgullo. ¿No? Qué impresionante cuando dice ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y sabe qué, hermano? Job nunca tuvo la respuesta de por qué le había sucedido. Pero ¿qué había cambiado él? Cómo él había reaccionado a la situación. Es importante cómo reaccionamos a la situación. Y hermanos, con esto ya estoy terminando. Qué impresionante que Job debe estar en el cielo y debe mirar para atrás y ahora entender un poquito más de por qué le sucedió lo que le sucedió. Es que hasta el día de hoy su testimonio es de ánimo para nosotros. Hasta el día de hoy su vida, lo feo que él pasó, nos ayuda a nosotros. Y por miles de años su historia ha sido contada, predicada, se sacan enseñanzas de lo que le pasó a él. Y ahora él puede mirar para atrás y entender un poquito más
de por qué le sucedió. Y debe ser que está, gloria a Dios, que Dios permitió eso en mi vida. Y hermanos, yo creo que eso es lo que sucede hoy en día. Hay el apóstol Pablo, que sucedió miles de cosas por predicar el Evangelio. Allá en el cielo debe estar dando solamente gracias a Dios por permitirme esas cosas malas que me pasaron, porque tú las convertiste para bien. Y qué importante que esa dificultad, hermano, no quede como inconclusa, hermano. Hay gente que vive en el pasado en vez de simplemente dar gracias a Dios por lo que me sucedió. Gracias por lo que me sucedió y voy a aceptar. Porque sé que en algún momento, cuando Dios quiera, alguien va a ser bendecido, mi historia va a ser usada para bendecir a alguien. Pero ¿cómo debemos reaccionar? Debemos primeramente examinarnos. Segundo, debemos agarrarnos de sus promesas. Tercero, debemos confiar en Dios y no dejar lo que se nos ha enseñado. Tercero, debemos dar gracias a Dios. Cuarto, debemos dar gracias a Dios por lo que nos sucede, por las malas cosas que nos suceden. Y número 5, debemos humillarnos delante de Dios. Cuando atravesemos una dificultad o una tormenta y se acabó la tormenta, muchas veces, no siempre, Dios nos va a dar el privilegio de entender por qué nos pasaron las cosas. Y en otras cosas quizás no nos va a dejar entender. Cuando yo era 3 años, mi padre sufrió un accidente. Él estaba debajo del auto y el gato se salió hacia atrás y le cayó encima el auto. Y él estuvo muerto por unos minutos porque se asfixió, digamos. Y nuestra vida nunca más fue igual. Pero yo puedo mirar atrás y ver y nombrar y enumerar tantas bendiciones, tantas enseñanzas que eso nos dejó a nuestra vida personalmente, a mi mamá. Porque mi padre quedó afectado de su memoria, lo tuvieron que jubilar de una edad joven y mi madre tuvo que salir a trabajar. Nuestra vida cambió completamente. Pero esa situación trágica y difícil se convirtió en simplemente enseñanzas, bendiciones, privilegios, tanto para ellos como para sus hijos, que también fueron afectados por eso, pero todo fue usado para bien. Pero ¿cómo? Te voy a decir una cosa, ¿saben cómo reaccionó mi mamá en esa situación? Ella lo primero que hizo al enterarse de eso fue juntarnos a todos acá. Y le dimos gracias a Dios y oramos todos juntos, de rodillas. Hasta el día de hoy es una enseñanza para nosotros en nuestra vida personal. Cualquier cosa que suceda es para nuestro bien, pero lo importante es cómo nosotros vamos a reaccionar. Entonces, hermanos, vamos a tomar un momento para orar. Vamos a tomar ahora un momento, cerramos nuestros ojos. ¿Y qué le parece si inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios? Hermano, yo no conozco sus vidas al 100%, pero yo sé que Dios sí lo conoce, hermano. Y si hay una situación que te está sucediendo y no entiendes por qué, bueno, simplemente Dios quiere ayudarnos de tantas maneras. Pero hay unos principios acá en la Biblia de cómo debemos reaccionar a estas situaciones. Y pedamos perdón porque capaz que hemos reaccionado mal en alguna situación. Hemos tomado malas decisiones, quizás no hemos aprendido. Pero bueno, hoy es un día donde pudimos aprender unos principios bíblicos. Debemos examinarnos. Muchas veces nosotros tenemos la culpa simplemente de lo que nos ha venido. Dios está corrigiendo un pecado en nuestra vida. Quizás no estás en rebeldía abierta con Dios, pero Dios quería que te agarre de sus promesas. Dios quiere que te agarres de sus promesas. Dios quiere que confíes en Dios, porque muchas veces dudamos de Dios, de su palabra, y dejaste lo que Dios te había enseñado, lo que habías aprendido. También Dios quiere que des gracias por las malas cosas que te suceden. Y por último, Dios quiere que nos humillemos porque somos orgullosos, porque somos soberbios. En esta mañana pidamos perdón a Dios. Pongamos a cuenta con Dios y salgamos de acá encarando los problemas de otra manera, con otra perspectiva, poniendo en práctica su palabra que ha sido predicada hoy. Yo creo que muchas cosas van a cambiar. Vas a aprender mucho, vas a madurar mucho. Vamos a orar en esta mañana y orar por cada uno de ustedes. Yo sé que muchos están pasando situaciones difíciles. Padre, te ruego en esta hora, Señor, tu presencia, Señor, que nos acompañe porque, Señor, cosas difíciles pasan, Señor. Se nos escapan de las manos los problemas, pero quizás no sabíamos. Te pido que nos perdones, Señor. Tú querías que nos agarremos de tus promesas. Tú quieres que confiemos en ti. Tú quieres que te agradezcamos por las cosas malas que nos pasan. Que nos humillemos delante de ti en oración.
pidiendo tu ayuda. Todo esto va a ayudar en madurez, va a sacar lo mejor de nosotros, va a ser de bendición a otros. Vamos a poder ayudar a otros que están pasando por una situación parecida, Señor. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.